When you hear about Russian spies, or at least me, that I'm like what Latina, from Latin America, are you always thinking Cold War, far away, in America, maybe in Europe? But who would thought that a Russian spy will come to Peru to have a double life, and will pose as a jewelry maker to just mix with the elite and get the darkest secrets she could get to help Russia in their intelligence. Who would? And even crazier, how does a journalist finds out her true identity through Tinder? Are you what? Like craziest mixed Black Mirror episode with like multiverses are mixing up. But I'm Maria from Simple Spanish Lessons, and I use crazy topics so that will grab your attention. So you keep listening. They're gonna be in Spanish, and I will might stop it in the point, and I will ask you some questions that will make you aware if you're listening or not. So use this as a background noise, like maybe wash the dishes or something. Maybe it's not your thing. Maybe I don't know, just drink something, work, and then listen to this in Spanish, because this is going to be a little crazy. So I know, heads up, in a point this video is going to be a little fast, but I'm going to slow it down for you because the Spanish they speak is a little fast. Okay, so let's start with a video and answer these questions. El 15 de septiembre de 2018, una mujer supuestamente de origen peruano abordó con su pasaporte un vuelo desde Nápoles, Italia, rumbo a Moscú, Rusia. Repentinamente dejó atrás su negocio, sus amigos, sus contactos y una vida construida durante casi una década en Europa. Su nombre, María Adela Kuffelt Rivera. Sin embargo, tiempo después, una investigación conjunta de Bellingcat, The Insider, Der Spiegel y La República, liderada por el gran periodista Christo Grozev, reveló algo impactante. Esta mujer no era quien decía ser, no se llamaba María Adela Rivera ni era peruana tampoco, toda su vida era una mentira. Lo más impactante es que esta mujer era una espía rusa, una agente del GRU entrenada para vivir por años bajo una identidad completamente falsa. Con la misma logró infiltrarse en familias ricas, acercarse a círculos vinculados a la OTAN, establecer relaciones con militares occidentales y hasta codearse con jeques de Medio Oriente. Aún así, lo más increíble es cómo esta investigación logró descubrir y encontrar su verdadera identidad a través del testimonio de sus amigos, su completamente bizarra historia de origen, el rastreador de su gato, de fuentes OSINT y un perfil falso en Tinder. Sí, escuchaste bien, lograron desenmascarar a un espía ilegal del GRU a través de Tinder. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Un nombre que llamó la atención del investigador Christo Grozev, especialmente porque no sonaba para nada ruso y era una mujer, María Adela Kuffelt Rivera. Su pasaporte no era ruso, sino peruano, pero en los registros rusos internos su documento estaba a un solo dígito de distancia de otros pasaportes ya identificados como pertenecientes oficiales del GRU. Podía ser una casualidad, por supuesto, pero era demasiado sospechoso, más considerando que el último viaje de María Rivera había sido solo de ida, de Nápoles a Moscú 6 meses después del caso Skripal. Así que cuando los investigadores revisaron su historia personal, quedó en claro que algo olía muy mal. Otra cosa importante que hay que aclarar es que los ilegales o illegals no son los típicos espías asesinos o sicarios que vemos en las películas de Hollywood. No están entrando de noche a oficinas para robar documentos clasificados ni envenenando enemigos del Kremlin a diestra y siniestra como en Misión Imposible. Nada de eso. Y sí, puede haber excepciones, pero la enorme mayoría no opera así. Su trabajo es mucho más sutil y paciente. Consiste en infiltrar
infiltrarse poco a poco, integrarse en la sociedad, ganarse la confianza de ciertas personas, construir redes de contacto y desarrollar relaciones con individuos que pueden conducir información relevante o a alguien aún más importante para su objetivo. Y precisamente por eso son tan difíciles de detectar. Puede ser el vecino amable, el colega del trabajo, la pareja de alguien o el amigo con el que llevas años conviviendo sin imaginar que en realidad trabaja para el Estado ruso o para su inteligencia militar. Además de contar con identidad y documentación falsa, estos ilegales generalmente tienen biografías cuidadosamente construidas desde cero. Una historia de origen que explica de dónde vienen, quién es su familia, por qué están ahí. También tienen registros académicos, historial laboral y hasta redes sociales. Ahora sí, continuemos con la historia. Verás, según la documentación disponible y los testimonios de personas que la conocieron en Nápoles, Italia, María della Kufel Rivera contaba que había nacido en 1980 en el Callao, en Perú. Su padre decía que era alemán, su madre peruana. Cuando era bebé, supuestamente fue llevada a la Unión Soviética por su madre para asistir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Allí, según su relato, la madre habría enfermado gravemente o muerto, y la niña habría quedado abandonada en territorio soviético. En otras versiones, su madre sí regresó a Perú y la abandonó. Pero de cualquier manera, María Della afirmaba que fue criada en la Unión Soviética por una familia rusa, pero que nunca perdió su identidad peruana. Según su propia versión, durante años intentó reconstruir su pasado, localizar documentos, entender qué había ocurrido con sus padres. El punto más delicado de la historia era el siguiente. Ella aseguraba que ya de adulta logró obtener su documentación peruana gracias a la ayuda de un sacerdote en Perú que investigó archivos eclesiásticos y logró confirmar su nacimiento en el Callao. Ese sacerdote, según el relato, habría sido clave para que pudiera recuperar oficialmente su identidad y tramitar su pasaporte peruano. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, esa narrativa cumplía varias funciones. Primero, explicaba por qué hablaba ruso con tanta naturalidad, pese a supuestamente ser peruana. Segundo, justificaba la ausencia de registros claros de su infancia en América Latina. Tercero, introducía una dimensión emocional que desarmaba sospechas. Externamente, era una mujer marcada por el abandono, por la búsqueda de sus raíces y por una identidad fragmentada. Una víctima, o mínimo, así se vendía a ella. Como imaginarás, cuando los investigadores comenzaron a indagar en su historia, varias piezas no encajaban. Era extraño que una agencia como el GRU presentara una historia tan extraña y retorcida. Incluso de alguna manera funcionaba a favor de María Della. Era tan inverosímil que la hacía verosímil. Pero no se trató de un descuido del GRU ni de una estrategia de psicología inversa. El problema fue que apenas unos meses después de que María Della fuera desplegada como una joven y atractiva peruana en Malta alrededor de 2009, un funcionario peruano rompió su fachada original. Al revisar sus documentos en Lima, Perú, notó que había algo raro en ellos. Entonces se contactó con el párroco de la diócesis Cristo Liberador. El sacerdote respondió y no pasó mucho tiempo para que quedara en claro que su certificado de nacimiento era completamente falso. En condiciones normales, el protocolo del aparato de ilegales rusos habría sido inmediato: retirar a la gente, cancelar la identidad comprometida y reiniciar el proceso meses después con una nueva historia e identidad. El botón de reset, básicamente. Pero para ese momento, María Della ya había logrado una red más que prometedora en Malta. Había comenzado una relación con un soltero codiciado, hijo de una familia acomodada, y había tejido vínculos con personas conectadas al mundo empresarial, político y mediático. Eran contactos muy interesantes que se perderían, por lo que la inteligencia rusa tomó la arriesgada decisión de mantenerla en su puesto. Tuvieron que ajustar su historia retrospectivamente. Aquí es cuando la historia de María Della, que originalmente seguro era menos llamativa y estrafalaria, se convirtió en la versión inverosímil de los Juegos Olímpicos y los pasos
padres que la abandonaron. Entre 2009 y 2012 apareció en Malta, Roma, París y Londres. Se infiltró en distintos círculos de expatriados rusos en cada uno de esos países. Construyó relaciones, cambió de entorno y volvió a integrarse. No solo se dedicó a cultivar relaciones personales, sino que también trabajó en su perfil profesional. En esos años fundó una marca de joyería llamada Serene, la cual promocionaba como una firma de piezas exclusivas hechas a mano. Tenía sitio web, redes sociales, sesiones fotográficas profesionales y videos promocionales donde ella aparecía como una diseñadora de joyas cosmopolita, políglota y viajera. Una emprendedora hecha y derecha, o algo así. Cuando los investigadores años después hicieron una búsqueda inversa de las fotos de sus joyas, las cuales ella supuestamente había diseñado, descubrieron que en realidad eran baratijas que se podían comprar en AliExpress. En 2012, María Della se estableció en Nápoles, Italia. ¿Pero por qué Nápoles? No es por las playas de la costa amalfitana o la comida, sino porque Nápoles es uno de los nodos estratégicos más importantes de la OTAN en el sur de Europa. Así que Nápoles concentra oficiales de alto rango, personal militar multinacional, contratistas de defensa, diplomáticos y funcionarios vinculados a estructuras estratégicas. Poco a poco se convirtió en una presencia habitual en entornos donde la información estratégica circula en conversaciones informales, cócteles privados y círculos sociales cerrados. Bueno, incluso llegó a ser secretaria de la sucursal local de la organización benéfica Lions Club. Esta había sido creada por oficiales de la OTAN con sede en Nápoles e incluso lucía la insignia de las fuerzas conjuntas de la OTAN en su estandarte. Velo tú mismo. María Della incluso se casó en Nápoles en julio de 2012 con un hombre que supuestamente era italiano, pero que realmente tenía ciudadanía ecuatoriana y rusa. Su historia de origen decía que había nacido en Moscú de madre rusa y padre ecuatoriano. Los datos obtenidos por los investigadores de Bellingcat muestran que en abril de 2012, justo antes de su boda, el hombre obtuvo un pasaporte ruso en la embajada de Rusia en Quito. Claramente era otro espía ruso. A la boda asistió toda la alta sociedad de la OTAN en la base en Nápoles, pero el matrimonio no duró. Menos de un año más tarde, el matrimonio ya estaba disuelto. En 2018, 6 meses después del intento de asesinato contra Sergei Skripal en el Reino Unido, María tomó un vuelo de solo ida desde Nápoles hacia Moscú. No se despidió de sus amigos ni afectos. No hubo anuncio formal de cierre de su negocio, simplemente desapareció. Posteriormente, subió una publicación a sus redes sociales sosteniendo que había desaparecido porque estaba gravemente enferma de cáncer y estaba en tratamiento curándose. Incluso dejó la puerta abierta a volver en un futuro. Sin embargo, para los investigadores, la razón de su desaparición era muy clara. Tras el caso de Sergei Skripal, varias identidades del GRU quedaron expuestas. Se descubrió el patrón de pasaportes emitidos en bloques consecutivos y quedó en evidencia que las coberturas administrativas, entre comillas, rusas, podían rastrearse. En ese contexto, mantener a un ilegal cuyo pasaporte ruso estaba a un dígito de distancia de otros agentes identificados por el envenenamiento de Skripal era un riesgo innecesario. Años después, cuando los equipos de Bellingcat y de Insider comenzaron a reconstruir su historia, se enfrentaron a un problema. Sabían que María Della era una identidad falsa y que en verdad era una ilegal rusa, pero para cerrar el círculo y publicar su investigación, tenían que encontrar su verdadera identidad. Durante meses no hubo avances. Se contactó a las personas más cercanas a ella durante su tiempo en Italia, pero sus testimonios no daban muchas más pistas. Sin embargo, todos los testimonios coincidían en una sola cosa: la obsesión de María Della Kufel Rivera por su gato, llamado Luisa. Era, según muchos de sus conocidos, lo único realmente estable en su vida. Por eso comenzó a circular una hipótesis bastante simple. Si María había huido a Moscú, probablemente se había llevado también al gato. Ahora bien, cualquier animal que viaja de la Unión Europea a Rusia necesita un microchip único registrado para poder cruzar fronteras.
Tras gestiones informales con contactos policiales en Italia, Christo Grozev y su equipo consiguieron el número de microchip del gato Luisa. Sin embargo, no tenían una base de datos sobre números de microchip de mascotas en Rusia, al menos no en ese momento. Y ya volveremos a este tema porque es elemental. Pero había otra pista, un número telefónico ruso utilizado por María al reservar vuelos internos tras su regreso. Los registros mostraban actividad de datos, pero casi ninguna llamada significativa. Sin embargo, había un detalle curioso: llamadas spam entrantes provenientes de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. En Rusia, las llamadas comerciales suelen activarse cuando un número entra en roaming regional. Eso sugería que la persona detrás del teléfono había estado físicamente en Krasnodar. Otro pequeño dato reforzó esa pista. En una antigua publicación de Instagram de María, había un comentario en ruso hecho por una mujer de Anapa, una ciudad de la región de Krasnodar. ¡Bingo! Los investigadores obtuvieron acceso a una base de datos antigua de pasaportes rusos anterior a 2006, es decir, previa a cualquier posible limpieza administrativa del GRU. Realizaron una búsqueda facial inversa utilizando fotos de María. Entre las coincidencias apareció una joven de Krasnodar llamada Olga Kolobova. La foto era antigua, en blanco y negro, de una mujer mucho más joven. El parecido era fuerte, pero no concluyente. Para despejar dudas, enviaron la imagen a amigos cercanos de María Adela en Europa. La respuesta fue inmediata y unánime: es ella. Entonces apareció una pista inesperada en los registros telefónicos rusos. El número asociado a Olga Kolobova había recibido un código de verificación de Tinder. Si tenía Tinder, significaba que su perfil debía aparecer geolocalizado cerca de su supuesta residencia. El mismo investigador y periodista Christo Grozev creó un perfil falso en la aplicación, configuró la ubicación a un radio de 1 kilómetro alrededor del domicilio registrado de Olga Kolobova en Moscú y comenzó a deslizar perfiles. 3 días después apareció un perfil con el nombre Olga y la foto principal era exactamente la misma imagen que María Adela había usado en sus redes sociales en Europa. Ya no había lugar a dudas. María Adela Kufel Rivera era en verdad Olga Kolobova. Pero esa no fue la única pista que terminó de confirmar las sospechas. Volvamos al gato de María. Verás, meses después de que los investigadores obtuvieran el número de microchip del animal, Rusia implementó un sistema voluntario de registro de mascotas llamado Animal ID. El periodista de investigación Christo Grozev logró acceder a esa base de datos y cuando introdujo el número de microchip del gato Luisa, apareció un resultado revelador. El animal figuraba registrado bajo el cuidado de O. Kolobova. En ese momento, todo encajó. Era la última pieza que faltaba para cerrar la investigación y presentar una prueba muy sólida. El tipo de evidencia que cualquiera necesitaría para creer lo que hasta entonces parecía una historia casi imposible. Los investigadores y Christo Grozev siguieron profundizando en quién era realmente Olga Kolobova. Al acceder a más perfiles y registros asociados a su identidad, descubrieron que trabajaba en Moscú, en una oficina del Fondo de Pensiones de Rusia. Investigaciones adicionales revelaron que en 2005, cuando tenía solo 23 años, Olga había registrado una pequeña empresa dedicada a la venta de alcohol en la región de Krasnodar. Ese registro resultó clave porque permitió identificar su antiguo domicilio y finalmente llegar hasta su padre, Vasily Kolobov, un oficial del GRU con una larguísima carrera militar, condecorado por sus servicios en Irak, Angola y Siria para la Unión Soviética. Olga era un oficial de segunda generación vinculada al GRU. Finalmente, una fotografía reciente de su licencia de conducir rusa, emitida en 2021, fue comparada biométricamente con las imágenes de María Adela en Europa. La coincidencia fue concluyente y el artículo de Christo Grozev fue publicado. Fue una investigación perfecta que logró atar todos los cabos sueltos y reconstruir una identidad que había sido diseñada por uno de los aparatos de inteligencia más herméticos del mundo como lo es el GRU. Aún así, esta historia deja en claro lo extremadamente difíciles que son de detectar los ilegales rusos. El caso de la supuesta peruana María Adela Kufel Rivera, o mejor dicho,
por Olga Kolobova, es una de las pocas historias que logró ser descubierta, investigada y finalmente desenmascarada. El programa de ilegales no terminó con la Guerra Fría, simplemente evolucionó. Se adaptó a un mundo nuevo, más globalizado, más digital, pero igual de vulnerable a la infiltración. Hoy, muy probablemente, todavía hay cientos, quizá miles de agentes ilegales operando en distintos países. Algunos han sido descubiertos en lugares como Argentina, España y otros puntos del mundo. Pero esos son solo los casos que salieron a la luz. El resto sigue allí afuera. Viven entre nosotros como vecinos, empresarios, colegas, parejas o amigos. Construyen identidades sólidas, carreras, círculos sociales. Una vida aparentemente perfecta que puede durar años o incluso décadas. Y entonces, un día simplemente desaparecen. Porque la misión terminó o porque nunca supimos que estaban allí. This is so crazy. Okay, did you catch her name, her many names, the countries she had lived? How many marriages did she have? You catch that? Okay. Did you catch that she was discovered through her what? Which animal? Gato, su gato. What the hell? What was the name of the cat? You got that? And how crazy is actually these journalists come, discover all these things, and then what happens? What happens next? Like, she is in Russia protect. And another thing I really want you to pay attention to, did you see the crazy life she was living? Like, she was making up, she was abandoned from when she was a child, but then like brought to Peru, but then like her mom died and like the Olympics, and then she was what? Like, and the crazier it sounded, the more believable it was. It was so crazy. Anyways, that's my tip for today. These are my tips here. Stop this podcast you hear, ask yourself some questions to see if you're understanding, or have your teacher making some questions like that, picking topics that are your interest, so you keep going. Okay, bueno, un rico verlos. Chao, chao.